Nos encontramos en el Mirador Cancho Castillo, uno de los puntos más interesantes de Villaluenga del Rosario, ya que desde aquí se pueden contemplar algunos de los monumentos más resaltantes del municipio. Desde aquí podemos contemplar la iglesia de San Miguel, la torre de la iglesia de San Miguel, donde se halla la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de Villaluenga y que tiene mucho que ver con Cádiz, con la provincia, con la capital. También es un dato bastante curioso que aquí en Villaluenga no es esa imagen la que siempre hemos tenido, sino otra, ya que fue quemada, esa imagen que teníamos antes fue quemada en la guerra civil como represalia. Y bueno, una mujer mayor de aquí de Villaluenga encontró los ojos y la mano, los guardó y cuando se fue a tallar la nueva Virgen se le incorporó a esa nueva imagen. Otro de los puntos bastante interesantes que podemos apreciar aquí es el cementerio de Villaluenga, que ya lo hemos visto en otros vídeos y que hemos hablado un poquito más de su historia, tan curiosa como las demás que aguarda Villaluenga, porque Villaluenga es tradición, cultura y eso se nota en sus calles. Y otro punto más allá se ve el Calvario. Allí subimos en procesión cuando llega la Semana Santa y que os invito a que paséis también la Semana Santa aquí, pues es bastante familiar y se nota ese sentimiento y devoción a la Virgen del Rosario y a sus otras imágenes. Villaluenga del Rosario tiene más de 80 cuevas registradas y posee 3 de las 4 más importantes cimas de España. Aquí tenemos la boca de la entrada a la cima de Villaluenga del Rosario, pero aún nos queda por conocer 2 más, la cima de los Llanos Republicanos y la cima del Cacao. Nos encontramos en el centro de Villaluenga del Rosario, en lo que se conoce como la Alameda, la plaza principal de este municipio. Atrás mía vemos la iglesia de San Miguel, construida en 1733 y donde se encuentra la patrona de Villaluenga del Rosario, la Virgen del Rosario. También aquí a mano derecha podemos ver lo que era antes el mercado de abasto, donde se situaban y donde se vendían diversos productos del municipio y también se le dio otra función, al igual que en el cementerio de Villaluenga. Pues aquí ahora mismo sirve como sala de multiuso, aunque cuando tenemos algún tipo de festividad hacemos aquí algunos conciertos y también se conoce como el baile, porque ahí es donde lo adecuamos para celebrar nuestras fiestas. Otra de las señas de identidad de nuestro municipio lo reciben las propias calles del pueblo. Como habéis podido observar, en nuestro mismo suelo de nuestras calles hay unas especies de agujeros. Eso nos dice que ya viene el toro, es decir, en ese mismo agujero se ponen una serie de palos que hace una especie de barrera que protege a las personas cuando el toro está en las calles. También recordaros no solo Semana Santa, también Villaluenga tiene otras festividades. Celebramos en el mes de abril la Feria del Queso, tan grande y tan importante para la sierra, ya que ponemos en valor no solo los quesos de aquí de Villaluenga, sino también de otros lugares. También nuestras fiestas mayores en el mes de septiembre, en el primer fin de semana, nuestro toro enmaromado, nuestra fiesta de nuestro toro de cuerda, que se celebra en el mes de agosto, nuestra romería también a finales del mes de junio y bueno, y tantas otras fiestas que nos montamos y que van sucediendo a lo largo del año y que vamos promocionando siempre. ¿Vale? Os invitamos y esperemos que también os unáis a nosotros a celebrar estas fiestas y estos eventos, como también que venimos a un pueblo el más pequeño de la provincia de Cádiz, siempre desde el respeto y desde la compañía
grata y buena que podemos tener como personas, ¿no? Nada, lo dicho, gracias a todos por ver estos vídeos. Descarga nuestra app y visita nuestras redes sociales para seguir conociendo los secretos de los pueblos blancos.